Ya estamos de vuelta, 8:09, las 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana en el estudio con Carlos Montes, saliente ministro de Vivienda y Urbanismo. Carlos Montes, ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación. Harto que conversar, pero usted sabe, la noticia manda, así que parto preguntándole ahora. Voy a tirar un cable a tierra. Submarino, sí. Oiga, su ministerio figura entre los organismos que tenían que intervenir en la tramitación, ¿no?, del cable. ¿Cuánta información tenía usted respecto de eso? No, yo no tenía ninguna información y todavía no se nos anunciaba el momento que tenía que llegar al ministerio. Estaba en una etapa muy previa. Ya. ¿Y debió haber tenido o era No. la etapa en que no le correspondía todavía? No hemos tenido otros cables, Ya. Por lo tanto, no sé cómo hubiera sido normalmente, pero aquí no había llegado todavía. El trámite no había llegado hasta acá. ¿Qué le revela a usted lo que pareciera ser una falta de coordinación interministerial respecto a esto? Sobre todo cuando el tema ya explota, ¿no? O cuando empieza a generar el ruido, al menos cuando advierte Estados Unidos sobre las implicancias del cable. Mire, a uno lo sorprende que problemas de esta envergadura, en el contexto en que estamos, no se encuentren procedimientos mejores para hacerlo. Pero yo creo que ya se ha dicho todo. Yo no quiero entrar en los detalles de esto porque uno no está directamente vinculado. En todo caso, mi reflexión de fondo es que cuando la política está en el momento que está y la ciudadanía de una u otra manera espera que haya cierta orientación, entramos a tener las dificultades para procesar un problema, porque este es un problema nuevo. Es de hecho un problema nuevo, dado que está Trump, dado todo el contexto, y requiere capacidad para enfrentarlo. ¿Y siente que, por qué cree usted que no existe esa capacidad o estamos en una incapacidad para enfrentarlo? De lado y lado, no estoy preguntándole de quién es mayor la responsabilidad. Claro. Ayer vimos, digamos, un presidente saliente y un presidente entrante cortando comunicaciones en la práctica. Sí, bueno. Yo lamento que un presidente entrante irrumpa de esta manera, pero bueno, yo no quiero entrar a calificar, pero lo que quiero decir, a mí me preocupa desde el punto de vista del país, de la ciudadanía, de la democracia. Hoy día vamos a vivir muchos problemas por efectos internacionales, ya sea por el precio del petróleo, por distintas cosas, que requieren verlo con cierta visión de país, o sea, de conjunto. Y quien está gobernando tiene un rol y quien está entrando a gobernar tiene otra manera de hacerlo, y eso no se dio ayer, y eso, bueno, hasta ahora había sido bien impecable todo el proceso de transferencia, había sido bien impecable, y se ve afectado por estos hechos. Pero más que decirle lo que creo que no es adecuado para la política, o sea, para aquellos que tenemos que estar en la responsabilidad de tratar de encontrar alternativas para los problemas del país, tengamos estos hechos. Yo lamento del presidente Boric, violenta una y otra vez la mejor transferencia, entregar todos los antecedentes de la mejor manera, y se había trabajado muy bien en todos los ministerios. O sea, él le había entregado su introducción, pero nos encontramos con que el ministro de Transportes reconoció ayer que no le informó a su contraparte sobre esto. Dice que se lo guardó porque pensó que era confidencial. Sí, está bien, pero son situaciones que hay que tener todos los elementos para juzgarlo. ¿Usted siente que le entregó toda la información correspondiente, en su caso, a su sucesor? Yo le entregué una lista de 15 puntos que debieran haber nuevas reuniones posteriores porque son problemas muy específicos. O sea, ¿cómo le voy a explicar yo el caso convenios, por ejemplo? Hay unos informes y es bueno conversarlo. O ¿cómo le voy a explicar la manera en que estamos trabajando en el mejoramiento de las viviendas? O sea, eso no es solo, se requiere de distintas reuniones, pero quedamos con procedimientos para hacerlo. Esto se interrumpió, pero ha habido la mejor disposición de todos. En el caso del Ministerio de la Vivienda, pero lo que yo conozco del resto de los ministerios, esa es la línea de trabajo. Bueno, en el pasado hubo momentos que no se entregaba la información, se guardaba la información. ¿Antes no era así? Antes, cuando usted dice en el pasado, ¿estamos hablando de cuándo? No, yo no sé, yo creo que tiene que ver más bien con los inicios de la democracia, especialmente que el primero fue no siquiera había llaves, ni siquiera había ampolletas, ¿no? O sea, no, y los teléfonos estaban cortados. Bueno, pero eso son otras épocas. Pero yo creo que aquí se trató de hacer a la chilena con todo el respeto de los que llegaban y el respeto de los que salían. Ahora, más allá de ese respeto republicano, sí hemos visto en el caso de su sucesor que ha tenido una mirada bien crítica respecto, por ejemplo, de su gestión en términos de la reconstrucción de viviendas, en el caso particularmente de Viña del Mar, y lo que por delante queda todavía por los incendios que tuvimos hace algunos meses. Y él ha tenido una mirada crítica respecto de la lentitud con la cual se reconstruyó. Y usted, lo hemos conversado en otra oportunidad, ha explicado las razones del por qué.
Yo estoy en un momento en que estamos terminando un periodo. Nosotros hemos logrado la meta que teníamos de 260.000 viviendas. Y estamos a lo largo de todo el país, el Ministerio de la Vivienda, los dirigentes sociales, se ve que hay un logro concreto. Nos comprometimos a eso y lo cumplimos. 260.000 viviendas terminadas, entregadas, y 150.000 para que el próximo gobierno siga adelante. Y además con un enfoque global que nosotros queríamos aumentar la capacidad de producción de vivienda y las calidades de la vivienda para que los futuros gobiernos puedan hacerlo mejor incluso que nosotros. Ese ha sido el enfoque, porque este es un programa país de muchas familias sin vivienda, en un país cerca de los $35.000 per cápita, que hay el nivel de problemas en vivienda no y por eso el presidente Boris se planteó este plan para los 4 años de 260.000. Yo quiero poner ese énfasis en primer lugar porque uno lo puede mirar siempre desde de distintas dificultades, pero también es bueno como destacar ese hecho, al menos desde el punto de vista nuestro. Hemos trabajado intensamente para crear bases de futuro mejores, no totalmente logrado, algunas cosas mejores que otras, desde el punto de vista de que haya mayores capacidades de futuro. La vivienda industrializada es algo nuevo. Y algo nuevo que está partiendo. Hay 24 empresas, estamos produciendo 14.000, están en proceso, tenemos un potencial de 30.000, bueno, 25, 30.000. Entonces son cuestiones, el trabajo con las organizaciones sociales, que nosotros hemos tratado de transformarlo en un corresponsable de enfrentar este gran problema, y no solamente en un cliente del Estado, sino que también buscando caminos, aportando en mejorar las políticas. Por ejemplo, todos los niños con TEA, esto surgió de los propios comités, de decir cómo hay que tratar la situación de los niños con TEA, que en cada conjunto hay 10-15% de familias que tienen distintas necesidades especiales. En fin, yo quisiera poner ese énfasis porque es demasiada la gente que ha trabajado con mucho cariño, con mucha fuerza, con mucha ética, y en eso hemos estado. Respecto al tema de la reconstrucción, no es solo la reconstrucción en un área donde tenemos necesidades de ir más allá, pero por lo menos quiero decir, respecto a la reconstrucción, ¿cuántas reconstrucciones tiene el Ministerio? 43 reconstrucciones, 43 eventos, catástrofes que han habido que están a cargo de reconstrucción del Ministerio. La semana pasada yo fui a Tierra Amarilla a entregar vivienda de las catástrofes del año 2015 y 2017, que no se habían hecho, y en este gobierno se terminaron y se trabajaron. Bueno, eso es. Y respecto al tipo de dificultades, yo dije, y creo que aquí, incluso en algún programa al comienzo, o me lo preguntó usted, de que aquí se requiere una institucionalidad mucho mejor. O sea, un país que está lleno de catástrofes. En este gobierno han habido 17 catástrofes de distinta naturaleza. Bueno, entonces se requiere cambiar la institucionalidad. En Chile antes hubo un Ministerio de Economía y Reconstrucción, aquí se le encargó al Ministerio del Interior, que tiene que presentar un proyecto. Esperamos que todavía en estos días se presente para que haya un debate posterior y se mejore mucho la institucionalidad. No puede ser que se empiece a construir la respuesta a medida que ocurre la catástrofe. Se requiere no solo prevenir que no haya, sino que también responder mejor a las catástrofes. Esto, para la diversidad de catástrofes, nadie ha estado preparado para los tornados, nadie. Estoy hablando de Puerto Vara. Si no hubiera sido por el alcalde y su capacidad de responder y pensar y conversar, la verdad es que hay que tener mucho más capacidad. Respecto al tipo de cosas que yo pudiera decir, que nosotros tuvimos una opción respecto a Valparaíso, porque a Viña, esa opción al final que era expropiar todo inmediatamente, que es lo que se había hecho normalmente. Se expropia primero, se demuele, se expropia, y a partir, paralelamente, se va viendo las soluciones con la familia. Por ejemplo, una vía como el Olivar, 1.070, no me acuerdo, 1.000 y tantas viviendas en total. En ese lugar no se logró eso, porque hubo oposición política, estaba una coyuntura electoral, y al final terminamos con 100 proyectos distintos, que es muy distinto verlo en su conjunto que verlo por separado. Eso nosotros deberíamos haber peleado, discutido más eso con la propia comunidad y mostrado lo importante. ¿Qué estamos haciendo con Ríos de Chile en el caso de Biobío? Partimos conversando y le dije, mire, aquí lo mejor para todo, para las 720 familias cuyas viviendas quedaron destruidas por los incendios, nosotros tenemos que demoler. Ya tenemos financiado la demolición, tenemos trabajando en eso, aunque lo vamos a entregar bien avanzado al gobierno que viene. Y a su vez, a partir de eso, empezar a conversar las distintas alternativas. Ministro, ¿la política de subsidios habitacionales sigue siendo suficiente frente al aumento del costo del suelo? O sea, el tema del suelo es un tema que hoy día está el mundo entero en discusión. Por eso, y lo hemos conversado antes. Sí. ¿Por qué está en discusión? Porque el suelo se ha transformado en un bien de los mercados de capitales. A los fondos de inversión les interesa tener suelo, porque crece mucho sus valores. Antes era básicamente acciones y bonos, ahora también el suelo es un factor que incide. El suelo y los inmuebles. Bueno, entonces si usted ve a España, ve a Europa,
prácticamente, hasta en Estados Unidos está con un problema con el suelo. En el caso nuestro tenemos un tremendo atraso con el suelo. Primero porque tenemos una ley de parcelas de agrado, que tenemos el país distribuido en 350.000 parcelas de agrado, que es una cosa que va a tener un peso a largo plazo. Nosotros tratamos en este gobierno de iniciar un debate y no logramos ir más allá de 18 meses en la Comisión de Agricultura, que no alcanzó a llegar a la Comisión de Vivienda para trabajo. Este es un tema muy serio, muy serio. Bueno, y ahora surge una idea que ya se hizo antes, esta idea de liberalizar el suelo. De liberalizar el suelo, y esto ya se hizo en la época de Pinochet, se hizo esto, y eso fue 5 o 6 años. El propio Pinochet lo corrigió después, porque era una aberración. Nunca ha subido tanto el suelo como en ese periodo donde estuvo liberalizado, porque el suelo es un bien distinto al resto de los bienes. En la medida que hay más demanda va subiendo el precio. Y si sigue subiendo, más gente está interesada en comprar, porque va a seguir subiendo. No quiero entrar en detalles técnicos, pero bueno, nosotros tenemos un problema. Lo que más afecta la vivienda hoy día, mirado en un periodo más largo, ha sido el incremento del precio del suelo, cerca de 100%. En fin, ha subido mucho el valor del suelo, porque Chile no tiene ninguna regulación. Colombia, Brasil, usted sabe que ellos tienen una norma donde usted hace un loteo, tiene que dejar un 25% de suelo para vivienda social. Es una norma. Los españoles tienen normas más fuertes en eso. ¿Para qué? Para asegurarse ciudades más integradas, para asegurar que haya más disponibilidad de suelo. Nosotros en esto estamos muy atrasados, ¿eh? Y esto no ha sido solo de izquierda-derecha, porque había incluso algunos parlamentarios de izquierda que se han opuesto a esto por otras consideraciones. Por ejemplo, ¿cuáles? No, la consideración principal es que, como no es solo el suelo para invertir, sino que también los campesinos que viven ahí tratan de venderlo al mejor precio y buscando los caminos. Entonces, mirado desde ese punto de vista, claro, no, es otra cosa. Y por eso que la propuesta que había en este proyecto de ley asumía eso también. Pero yo creo que eso es un factor que está incidiendo mucho. ¿Qué cambios estructurales entonces cree usted que necesita el modelo de las viviendas sociales en Chile? Yo le digo a personas como usted, que tienen preocupación por lo que son los hechos reales, que vaya a ver algunos conjuntos, ¿eh? Y si tiene interés, este fin de semana le propongo 2 o 3 lugares donde vamos a entregar vivienda, porque vamos a entregar hasta el lunes. Estamos entregando viviendas todavía, a pesar de que ya cumplimos la meta. Pasamos los 260.000, ¿eh? Pero a pesar de eso seguimos entregando, porque son familias que ahora, los cambios escolares, las familias que necesitan lo antes posible que se entreguen la nueva vivienda, porque está llegando a barrios nuevos. Bueno, respecto a los cambios más estructurales, yo creo que uno de los problemas principales es la ausencia de una política de suelo que asegure que haya disponibilidad de suelo, que el que gana con el suelo comparta la ganancia con la ciudad, como es en muchas leyes, en muchos países. En Chile no. Recién en Michelle Bachelet se incorporó una norma muy básica cuando hay cambio de plan regulador: el que gana con el cambio de plan regulador, que una parte la aporta a la ciudad, ¿eh? Bueno, creo también de lo que se requiere es aumentar la cantidad de viviendas, la capacidad del país para producir más viviendas cada año. Y eso nosotros creemos que hemos aportado harto, ¿eh? En esto. No hemos resuelto plenamente. Se han creado nuevas condiciones de distinta naturaleza, como yo le he señalado. Yo creo que ese es un problema. Además, nosotros necesitamos en algunas regiones un stock de vivienda en arriendo que regulen el precio de los arriendos, porque la especulación con los valores del arriendo es muy alta. Que también es otro problema mundial. Es mundial, sí. Pero nosotros tenemos un problema muy fuerte en Tarapacá, Antofagasta, producto de los movimientos laborales, de trabajo, y la región metropolitana. El valor de los arriendos está fuera, y por eso que este plan de arriendo precio justo, que es tremendamente complicado construirlo. Nosotros vamos en las primeras etapas, tenemos como 10.000 viviendas, pero se requiere tener un stock de vivienda. Hay una cosa que ha resultado mucho, que es el arriendo, que un subsidio para el arriendo de los adultos mayores, que eso ha resultado mucho, ¿eh? O sea, y hay hartas viviendas que el adulto mayor postula ese subsidio una vez que lo obtiene, si las condiciones de él siguen siendo iguales de por vida. Pero es un arriendo, y con un sistema que no viene al caso de escribir. Ustedes lo han planteado bastantes veces acá, y cuestiones de ese tipo: el suelo, los arriendos, el monto total. Pero también tenemos otro problema, que son el stock de viviendas antiguas, las que se construyeron antes, que son de menor estándar, que algunas están dañadas por la vida, por el desgaste, otras que quedaron mal hechas. A mí me ha tocado tomar decisiones sobre demoler el edificio completo, conjuntos completos, 256.000, que quedaron con problemas. Yo quiero una cosa que a lo mejor no alcanzo a decir de otra manera, pero en este tiempo. Pero la verdad que la posibilidad de hacer de la vivienda un tema nacional, que estemos todos unidos en todo esto, es fundamental. O sea, que la vivienda no es un campo de disputa política y de escaramuzas políticas, sino que tenemos que... ¿Por qué? Porque son necesidades de la familia, porque
y si sumamos todo, aquí nosotros trabajamos mucho eso desde el comienzo. El plan de emergencia tenía como eje sumar a todos. En el Parlamento, ¿qué hicimos? Lo discutimos y se aprobó por unanimidad la ley que tiene y se prorrogó por 4 años más por unanimidad también, prácticamente todo. Bueno, y eso es clave, o sea, que estén aquí los sectores políticos. Las campañas son un tremendo problema, porque si en las campañas se trata de buscar apoyos circunstanciales, sin mirar el problema de fondo y todo lo que significa. Nosotros necesitamos que haya discusión, sí, pero que haya mucha perspectiva de colaboración, de construcción y encontrar las mejores soluciones. Ahí hay otro tema que tiene que ver con repensar el modelo urbano para evitar la expansión desordenada y también la segregación territorial. Y pareciera que en eso todavía nos ha costado mucho avanzar en este debate. Yo leí un estudio de la OECD sobre los países más segregados del mundo. Santiago es la ciudad más segregada del mundo dentro de la OECD, en un estudio que hicieron, no digo que siempre ha sido así. Y eso... Sabemos la historia. A la gente que vivía en ciertos barrios se las trasladó en la noche, ¿no es cierto? Y se las llevó a otros barrios. Y se sacaron de una zona de la ciudad. Y por lo tanto son parte de la ciudad que están solamente con niveles de mayor ingreso, ¿ya? Eso es malo para la ciudad entera, es malo para los movimientos dentro de la ciudad, es malo para una concepción de sociedad. Otros países tienen políticas de integración social. Nosotros tenemos algunos programas de integración. Tenemos un programa que el DS19 que se llama que un porcentaje, el 25% son sectores de bajos ingresos y el resto de distintos niveles de sectores medios. Esto, ¿cómo lo hacen en Malasia? ¿Sabe cómo es en Malasia? En los edificios va un tercio chino, un tercio hindú, un tercio malayo, para asegurar la integración de culturas, de realidad. Tienen una idea de lo bueno, de lo positivo que es que haya diversidad en los lugares donde se vive, por cuestiones operativas de funciones, pero también por cuestiones culturales, de que se aprende a convivir, no se vive encerrado en un gueto. Eso en Chile, bueno, no todas las ciudades de Chile son así, hay ciudades que son mucho más integradas que Santiago, menos segregadas. El tema, cómo se induce la segregación, este programa, el DS19, ha ayudado por lo menos a incorporar el tema, tiene muchas complejidades. Pagar el costo de los ascensores, por ejemplo, es parte de los problemas, porque algunos sectores pueden aportar más, otros menos. Pero eso es así. Este es un tema que en otros países hay una gran preocupación por hacerlo. Nosotros nos ha costado mucho incorporarlo. Entonces, ¿qué diría, qué promesa u objetivo importante cree que quedó pendiente o incompleto? No lo que le hubiese gustado, sino cosas que se planificó y que por distintas razones, por los avatares, por los desafíos, por la emergencia, no lograron completar. Yo creo que lo más grave de mi punto de vista en perspectiva a largo plazo es esta ley de parcelaciones y esto que se va subdividiendo sin ninguna racionalidad, sin ninguna planificación el territorio. Y esto va a afectar el medio ambiente, o sea, los municipios están llenos de gente que llega a vivir a distintos lados y que tienen que atenderla. Además, ahora las parcelas de grado se están subdividiendo y vendiendo en lote derecho, en lote de 200 metros, y se está en O'Higgins, en otra región. Bueno, eso yo creo que es tremendamente grave. Lo segundo, lo que estábamos recién diciendo, el stock de viviendas que hay que mejorar, que se hicieron antes del 90, fundamentalmente, viviendas de 36 metros, de bajo estándar. Yo vi algunas viviendas ahora de los incendios de Bío Bío, de un estándar que yo no me imaginaba que habíamos construido en otra época, estándares tan bajos. Todavía hay viviendas de 19 metros, 18 metros, hay distintas realidades. Que eso es. Y en tercer lugar, ¿por qué cree que pasaba eso? ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasaba eso? Porque hubo hubo distintas opciones en el tiempo. Una mezcla de pocos recursos en el país con pensar de que hay personas que podían vivir en 12 metros en ciertas condiciones. Pero más antiguamente la operación sitio fue una alternativa, que fuera en Frei Montalva, cuando se empezó a mover la gente del campo a la ciudad. Pero después hubo programas que no fueron adecuados. Bueno, yo creo que el último tema que yo diría a la gente que vive en campamento, que es un problema bastante serio para el país, y tenemos bastante gente viviendo en campamento, y no es solo un problema de vivienda, es también un problema de pobreza, que son realidades mucho más complejas y requiere programas integrados diferentes. En el gobierno del presidente Elwin se hizo un plan de hacer casas de bajo estándar pequeñas, pero 36 metros, 30 metros, para que la gente se fuera allá y no estuviera en campamento, no se fuera a campamento. Eso funcionó en el primer tiempo, que son aquella parte de la vivienda de un estándar bajo que hoy día hay en todos lados. Ministro, después de 4 años usted le tocó vivir momentos bien complejos, no solamente en términos de los desafíos que se plantearon a propósito de las emergencias que se desataron también. Tuvo que enfrentar una situación compleja en términos del caso Fundaciones, una acusación constitucional,
Usted que es una figura que ha tenido un recorrido político relevante, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿cómo calificaría esta experiencia? Yo siento orgullo de haber estado acá. O sea, cuando el presidente me planteó a mí que trabajara en el gobierno, a mí me motivó. Yo estaba saliendo de la actividad política, no quise postular al Senado ni nada. Y la verdad que dije, bueno, veamos qué se puede hacer. Y yo me importaba el tema de la vivienda y el presidente lo planteó en términos muy amplios y con una visión que yo compartía plenamente. Y bueno, y yo siento orgullo de haber estado en eso. Y lo que hemos logrado... claro, visto ahora que se habla de 260 como si fuera algo así, el trabajo de cada día, ahora cada día, en cada caso, como las dificultades que van surgiendo, la creación de instrumentos para enfrentarlo. Nosotros tenemos un sistema de mesas semanales de nudos críticos en la región, o sea que se ve, todas las instituciones ven por qué esto no avanza, porque a mí me llegan todas las semanas el informe de cada uno de los proyectos que se está construyendo para ver si evolucionan o no evolucionan. ¿Y para qué le digo las peleas? Todo esto es cuando nos cuesta que una empresa eléctrica se demora 9 meses en conectar la luz a esa casa y nosotros, claro. Y por razones, está lleno de cosas de ese tipo, pero todo esto ha generado, y ha habido un buen trabajo con las empresas, con los empresarios, con la familia y con los funcionarios, y yo creo que hemos logrado sacar esto adelante. Eso es lo positivo. En lo negativo, la experiencia de las fundaciones fue algo que yo no lo esperaba, lo hablamos alguna vez, no esperaba una cosa de este tipo, que fue una operación que todavía está en proceso judicial. Todas estas cosas son bastante lentas, pero la verdad que fue bien lamentable porque afectó el ánimo mucho tiempo. El ánimo, porque aquí no es solo trabajar, es también con qué energía, con qué épica, con qué ética también se hace, y eso afectó, pero yo creo que se ha ido enfrentando, lo hemos procesado desde el comienzo, colaboramos, tratamos de modificar la forma en que se hacían las cosas, porque esto venía de mucho antes, el procedimiento, el método. Bueno, yo creo que eso fue fuerte. Las reconstrucciones han sido algo muy doloroso porque la gente sufre mucho después de un incendio, y ver a la familia y sufre, pierde todo, porque el incendio no lo es en el terremoto, en el incendio se pierde todo, se le quema toda la historia, la foto, todo. Bueno, ver todo eso y no tener la posibilidad de responder al ritmo que las familias requieren cuesta, o sea, es una cosa dolorosa. Y no solo para los que están en el ministerio, para cada uno de los funcionarios que trata, porque está día a día con la familia. Ahora hoy día el clima que hay en terreno, si también si usted tuviera a disposición, me encantaría que fuera a verlo y recorrer los lugares. En todos los lugares hay dificultades. Nosotros además el tipo de vivienda que se está construyendo no es el estándar que tenía cuando se quemó, sino que el estándar actual. O sea, viviendas que eran de 36 metros se están transformando en de 55 metros, 56, en fin, distinto, depende. Porque creemos que es tremendamente importante de que mejore la calidad de vida a partir de todo el dolor que se ha vivido. En fin, yo creo que eso también ha sido muy complicado. Y después siempre en las instituciones, este es un ministerio de 6.570 personas, o sea, hay distintos tipos de complejidades de una organización de este tipo para mantener la cohesión. Nosotros mantuvimos muy fuerte la cohesión en torno al plan de emergencia hasta el caso convenio. Después cuesta más, o sea, construir unidad de esta diversidad. Pero no hemos tenido problemas en sectores políticos, eso no ha sido el problema, más bien de actitudes, más bien institucional y todo, pero yo creo que ha sido una valiosa experiencia, he aprendido muchísimo. Yo había trabajado siempre en el Parlamento nomás, sí. Y es bien distinto mirar las cosas desde el Parlamento en estos temas que mirarlas desde tener que enfrentar los temas para resolverlos con las capacidades y condiciones que existen. Pero, en fin, yo tengo mucho orgullo de haber estado en esto. Creo que se le ha aportado a muchas familias del país. Esto va a haber un antes y un después de este plan de emergencia habitacional. Cualquiera que venga en el futuro tiene que partir del piso que esto genera y de los desafíos y posibilidades. Fíjese que a lo mejor usted lo toma como una frase nomás, pero el hecho de que todo el ministerio trabaje para que el futuro gobierno produzca más vivienda que nos superen la meta, que es parte de nuestros objetivos de hoy día. Y es por eso que hemos trabajado distintas líneas en esa dirección. Solo la vivienda industrializada va a marcar historia porque había costado mucho, no se había logrado incorporar por distintas circunstancias favorables de distintos actores, no solo nuestras. La verdad es que y la Cámara de la Construcción ayudó distinto y hoy día están las bases para eso. Carlos Monte, ministro de Vivienda y Urbanismo, conversando esta mañana con nosotros. Ministro, muchas gracias por venir al estudio.